Imagina que tuvieras que explicar quién eres sin conocer quiénes son tus padres y abuelos, dónde naciste y sin recordar qué experiencias has tenido a lo largo de tu vida. Sería difícil, ¿verdad? Explicar las características actuales de tu localidad, de nuestro país y del mundo resultaría imposible sin conocer lo que aconteció en el pasado. Y de eso precisamente se encarga la historia, de estudiar el pasado para comprender el presente. Entonces, ¿qué es la historia? Podemos decir que la palabra historia tiene un doble significado. Historia con H minúscula e historia con H mayúscula. La primera la constituyen aquellos acontecimientos y procesos de los seres humanos que sucedieron en el pasado. Ahora, historia con mayúscula es la construcción de esos hechos y procesos por medio de vestigios y testimonios, porque es mediante su recopilación, interpretación y análisis crítico que podemos conocer y explicar el pasado para comprender el presente. Como ves, la historia se trata siempre de los seres humanos y de las relaciones que establecen entre sí. Por eso es una ciencia social. Se considera una ciencia porque se aborda mediante el análisis metodológico de los hechos históricos y de su interpretación. El concepto de metodología hace referencia al plan de investigación que permite seguir ciertos pasos para cumplir con los objetivos en una investigación científica. Por ejemplo, elección del tema, objetivo de la investigación, planteamiento de una hipótesis, recopilación de fuentes de información, marco teórico, discusión y conclusiones. Pero de inmediato surge la pregunta: ¿qué hace que un hecho sea histórico? Las múltiples acciones humanas cotidianas cuyas consecuencias no son relevantes porque no tienen implicaciones importantes son hechos del pasado, pero no son históricos. El hecho de que el presidente de la República coma no es un suceso histórico, pues es completamente irrelevante. Sin embargo, si se sientan a la mesa varios presidentes, como en el caso de la fotografía que muestra una reunión entre el entonces presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, el presidente de Estados Unidos de América, Ronald Reagan, y el ya electo presidente estadounidense George W. Bush, en Nueva York en 1988, para determinar las condiciones del fin de la Guerra Fría, esa comida puede considerarse histórica. Los terremotos, como simples fenómenos naturales, ¿se puede considerar que tratan hechos históricos? Pues no. Si hubiese afectado un lugar desértico donde no habitan seres humanos, serían hechos históricamente intrascendentes. Veamos a continuación las imágenes de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, pero en este caso sí lo son, porque tuvieron implicaciones y consecuencias importantes para miles de personas y porque afectaron determinadas relaciones sociales y políticas. Etimológicamente, el término historia viene del vocablo griego historein, que significa preguntar, inquirir, indagar. Es decir, la historia es el conocimiento que se adquiere por medio de la investigación. El especialista que investiga e interpreta la historia es el historiador. Las herramientas del historiador son los hallazgos o vestigios que emanan del hecho que va a estudiar: documentos, restos arqueológicos, objetos, cartas, pinturas, fotografías, tradición oral. Todos ellos constituyen las fuentes de información. A partir del análisis de las fuentes, el historiador reconstruye el pasado. Al resultado de la labor del historiador la llamamos historiografía. Esta última, por un lado, expone los hechos del pasado. Por otro lado, los explica, los analiza y los interpreta. Los pasos que ha de seguir el historiador para reconstruir el pasado son: número 1. Definición de su objeto de estudio. 2. Búsqueda y recopilación de documentos y fuentes. 3. Analizar y ordenar la información. 4. Análisis. Y finalmente 5. Interpretación.
Y la pregunta favorita de todos los estudiantes es: ¿por qué hay diferentes versiones de los hechos históricos? El conocimiento histórico está sujeto a interpretación. Esto significa que durante el proceso de investigación, el historiador construye un punto de vista personal sobre el hecho que investiga. En su labor de búsqueda, recopilación, organización y análisis de las fuentes, intenta ser objetivo para llegar a la verdad. Pero, ¿es esto posible? ¿Existe una sola verdad histórica? Ningún historiador puede sustraerse de sí mismo, de la perspectiva que le da la época y el lugar donde le tocó vivir, su cultura, su ideología y su propia historia personal. Por ejemplo, sería imposible que un cronista español del siglo XVI, como Bernal Díaz del Castillo, quien narró la conquista de México Tenochtitlán, de la que fue testigo, viese ese hecho desde el mismo punto de vista que un mexica de su misma época, y mucho menos que lo viese de la misma forma en que lo hace un historiador de la actualidad. Mientras más alejado en el tiempo y el espacio está el historiador del hecho que estudia, más objetivo puede ser en su análisis, pues las consecuencias y las circunstancias de ese hecho histórico le afectan menos. Pero aún así, en su interpretación se filtrará su propio punto de vista determinado por su cultura e ideología, por la época y el lugar en que le tocó vivir y por sus circunstancias particulares. En otras palabras, en toda obra historiográfica se refleja siempre irremediablemente el bagaje cultural, ideológico y psicológico de quien interpreta el hecho histórico. Es por eso que existen diferentes versiones de los sucesos históricos, porque aunque los historiadores coinciden en muchos de sus puntos de vista, habrá siempre otros que estén sujetos a discusión e incluso a confrontación. La historia es una ciencia en permanente construcción que se renueva constantemente. De ahí que también sea fascinante. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19. Suscríbete a mi canal para más contenido relacionado a la historia. Hasta la próxima.